Bueno, buenas a todos. Vamos a presentar nuestro proceso asistencial integrado, que consiste en el protocolo de acogida de migrantes que se realiza en el Centro de Salud de Torreblanca. Somos Sultán Alibekov, Carlos Valle y Alberto Ochoa, como residentes de tercer año del Centro de Salud de Torreblanca. Vale, para comenzar vamos a hacer un pequeño resumen con la idea básica del protocolo de acogida, ¿no? En primer caso, en el primer momento, se realiza una entrevista donde el usuario acudirá acompañado del técnico del CEAR en caso de que el paciente no domine el idioma o así simplemente lo quiera. Y también se puede encontrar solo en consulta. Esto va en función de la barrera idiomática o de la preferencia del paciente. Aquí se realiza la anamnesis, se realiza una exploración física, más adelante se realiza una ética específica y finalmente se obtienen resultados que se le entregan el informe final al paciente. El centro de refugiados con el que colabora el Centro de Salud de Refugiados consiste en el CEAR Torreblanca. La sigla significa Centro Español de Ayuda al Refugiado. Consta aproximadamente, depende de la época del año, de los conflictos internacionales, de unas 120 plazas cuyas nacionalidades varían, como ya he dicho, en función de la existencia o no de un conflicto internacional. Por ejemplo, recientemente hay más usuarios que provienen de la parte de Europa del Este, como Ucrania, Rusia, por los motivos que ya todos sabemos, ¿no? Este centro de refugiados lo que proporciona es alojamiento a las familias o a los individuos, así como comida, educación sobre todo de idioma, de español. También poco a poco le ayudan en su trámite para la obtención de papeles, de documentación. Finalmente pasan, cuando llevan un tiempo en el centro de refugiados, a un piso tutelado, hasta que poco a poco les ayudan a integrarse en la sociedad a la que pertenecen. Vale, centrándonos ya en la entrevista, la primera parte es la anamnesis y la recogida de antecedentes. Vamos a empezar por preguntando al paciente su país de procedencia, si proviene de un medio rural o medio urbano. Esto nos va a dar información sobre posible patología del paciente. Su desarrollo vital no es el igual en un medio rural que un medio urbano. También es importante la ruta migratoria, ya que muchos pacientes, sobre todo de países subsaharianos, realizan a pie gran parte del trayecto desde su país, pasando por el desierto, llegando hacia la costa del norte de África, países como Marruecos o Argelia. Entonces tiene una travesía donde las condiciones de viaje son bastante pobres. Entonces esto condiciona el desarrollo y que aparezcan diversas enfermedades que posteriormente explicaremos. Entonces esto es importante recogerlo en la historia. El tiempo de distancia, el tiempo que lleva en España, las condiciones actuales de vida, dónde vive, con qué entidad se encuentra. En nuestro caso, la mayor parte son del CEAR. Antecedentes personales en cuanto a hábitos tóxicos, ya si el paciente fuma, bebedor, si consumía cualquier tipo de droga. También aquí es importante destacar en esta parte de la entrevista la presencia de antecedentes familiares, es decir, si los progenitores o hermanos tienen hermanos, se encuentran vivos, si se encuentran vivos, qué enfermedad tienen, si no se encuentran vivos, de qué han fallecido. Con muchos casos puede ser el deceso por una enfermedad y otros casos son por agresiones, conflictos bélicos. Entonces es importante también recogerlo, ¿no? Continuamos con posible alergia que el paciente conozca que puede tener. Si presenta una cartilla de vacunación, en caso de que no la tenga, posteriormente se le realizará la analítica con la serología correspondiente, pero en caso de que no lo sepa, durante la exploración podemos apreciar si existen marcas vacunales específicas, como por ejemplo la de tuberculosis, que dan lugar a una atrofia en la zona de la inyección, una atrofia subcutánea. Si tiene antecedentes de enfermedades previas, como ya hemos dicho. También es importante destacar la actividad profesional laboral que se encuentre desempeñando en este momento en España y su nivel de estudios o a lo que se dedicaba en su país de origen, ¿no?
Inicialmente, en el caso de las mujeres, también indagar acerca de su historia ginecológica y obstétrica, y es importante preguntar si saben o tienen conciencia de haber padecido la enfermedad de Chagas y si, sobre todo, mujeres fértiles. El siguiente paso, tras haber recogido los antecedentes, es preguntar al paciente si tiene algún tipo de consulta. Como ejemplo, pacientes del norte de África provienen con síntomas digestivos, como molestias digestivas, vienen preguntando acerca de patología dental, porque en su dieta tienen un alto consumo de azúcar. O, por ejemplo, en países subsaharianos, como se han recorrido todo ese trayecto de su país a través del desierto, muchos tienen problemas osteomusculares. Por otro lado, también tenemos síntomas y signos de alarma, como por ejemplo prurito cutáneo, lesiones de rascado. Durante su viaje pueden que hayan tenido una serie de condiciones bastante pobres de hacinamiento, entonces es posible que tenga sarna, y esto hay que tenerlo en cuenta. Que se quejen de un dolor, una presión en zona donde posiblemente pueda haber una hepata splenomegalia, que presente una fiebre recidivante, sobre todo si viene de zonas endémicas de malaria que nos hagan pensar en un paludismo, diarrea crónica, que puede ser, como he dicho, por molestias digestivas, por intolerancia a lactosa, o puede ser que sea que el paciente presente un parásito. Una tos de larga duración, ya que el paciente, si viene de nuevo de zona endémica, puede que tenga un proceso tuberculoso activo, o que sea un paciente que haya tenido un hábito taláquico durante toda su vida, que nunca se haya estudiado y que pueda hacernos pensar en un proceso neoplásico. También pensar si el paciente se queja de alteraciones sensitivas en un proceso diabético, o que haya cuenta historia previa de una convulsión que nos haga pensar en una enfermedad epiléptica que no haya sido nunca estudiada. Y también importante destacar el caso de la hematuria en pacientes que también de nuevo tengan antecedentes tóxicos como el tabaco, que nos hagan pensar en un CA, o en caso de una posible esquistosomiasis si bien de nuevo de zonas endémicas. También preguntar si necesita medicación, si en un momento toma medicación y ya no la toma. También es importante registrarlo. A continuación, habiendo hecho la primera parte del protocolo, que consiste en la entrevista, vamos a hacer la exploración física. La exploración física la hacemos de manera sistemática. Empezamos por una observación, una inspección ocular en la zona de piel y mucosas, para descartar que el paciente presente cicatrices que son típicas de las zonas de los países donde hay conflictos bélicos, ya que muchos son agredidos. La cabeza y cuello, descartar que no haya adenopatías. Hacemos una exploración ORL bastante básico, de otoscopio. Hacemos una inspección oral para ver cómo se encuentra el estado de la boca, si existe un caries. Hacemos una auscultación cardiorrespiratoria normal. Un abdomen lo exploramos centrándonos sobre todo en la zona del hígado, del bazo, para ver si no existe organomegalias. Hacemos un examen neurológico básico sin hacer una cosa muy específica, a no ser que el paciente presente queja de ello. Hacemos una evaluación musculoesquelética en caso de que pacientes que presenten gonalgias, ver si tiene maniobra meniscal positiva, cómo se encuentran las rodillas, si tiene dolor en la zona del cuello, ver si tienen contracturas musculares, que es muy frecuente. También es importante destacar la presencia de signos de violencia de género. Una mujer que viene acompañada de un hombre, le da vergüenza hablar delante de él, que presenta hematomas diversos por diversas partes del cuerpo, que no quiere decir por qué son, nos tiene que hacer sospechar de que haya un posible caso de violencia de género que no se conozca. Reconocimiento psicológico básico. Aquí nos ayudan mucho los técnicos de CEAR, ya que muchas veces antes de que entre el paciente en consulta nos dicen que el paciente, por ejemplo, tiene tabú acerca de la recogida de muestras de sangre, porque piensan que la sangre, una vez que se la quitan, no se le regenera. Entonces, son varias cosas que el paciente tiene como tabú. Nosotros tenemos que ser conscientes de ello y actuar en consecuencia, preparando una consulta para una vez que ya saquen sangre, haciéndolo mucho más ameno, y no es un trabajo fácil. Finalmente, recogida de peso, talla y tensión arterial.
Una vez realizada una exhaustiva anamnesis y una exploración física completa, pasaremos a solicitar pruebas complementarias. Pediremos una analítica de sangre que incluya hemograma, que incluya una bioquímica básica con perfil hepático, renal y tiroideo, sobre todo en aquellos pacientes que vengan de zonas endémicas de bocio. Incluiremos un metabolismo del hierro, serologías para hepatitis C, hepatitis B, VIH, treponema pallidum, sarampión, rubeola y parotiditis, y serología de Chagas en mujeres fértiles que vengan de zonas endémicas. Además, haremos un sistemático de orina a todos los pacientes. Podremos realizar más pruebas según nuestra sospecha diagnóstica. Por ejemplo, un paciente que venga con hematuria y además aparezca con sinofilia en la analítica de sangre, pues solicitará el parásitos en orina para descartar X-son. O un paciente que venga con clínica de diarrea, pues se solicitará cultivo y parásitos en heces. La siguiente prueba que le realizaremos a todas las personas que vengan a nuestra consulta de acogida sería la prueba de la tuberculosis. Consideramos una prueba negativa cuando la induración subcutánea es menor a 10 milímetros, pero en la práctica clínica lo que se realiza es que si la induración es entre 0 y 5 milímetros no haremos nada, pero si la induración resulta entre 5 y 10 milímetros se solicitará una radiografía de tórax para completar el estudio. Por otro lado, consideramos una prueba de tuberculina positiva cuando la induración subcutánea sea igual o mayor a 10 milímetros. A todos estos pacientes habrá que solicitarle una radiografía de tórax. En el caso de que la radiografía de tórax sea normal, está indicado iniciar quimioprofilaxis secundaria siempre y cuando la induración haya sido mayor a 15 milímetros. En los casos de que la induración subcutánea fuese entre 10 y 15, los protocolos indican solicitar un IGRA. Pero como en atención primaria no tenemos acceso a dicha prueba, lo que se realiza es quimioprofilaxis secundaria a todos los pacientes que salga una prueba de tuberculina positiva, es decir, mayor de 10 milímetros, y una radiografía de tórax normal. En el caso de que la radiografía de tórax esté alterada, Alberto comentará los pasos a seguir. En cuanto a la quimioprofilaxis secundaria, es importante destacar que se realiza una sola vez en la vida y que tenemos dos posibilidades de tratamiento. Una pauta larga de 6 meses con isoniazida 300 miligramos en monoterapia o una pauta de 3 meses con doble terapia, isoniazida 300 miligramos y rifampicina 600 miligramos. Es importante y fundamental tener en cuenta y hacérselo así ver al paciente la importancia de la adherencia al tratamiento, puesto que se trata de un tratamiento largo que hay que realizar día a día y que es fundamental el buen cumplimiento. Durante esta quimioprofilaxis hay que realizar un control analítico con perfil hepático durante y al final del tratamiento. Hay que tener en cuenta la hepatotoxicidad que produce la isoniazida y por ello no se podría poner en pacientes a más de 35 años. Y otro efecto secundario a tener en cuenta es la tinción naranja en la orina que produce la rifampicina. Hasta aquí hemos visto el manejo de estos pacientes en atención primaria y ahora vamos a hablar de los criterios de derivación a una atención hospitalaria. Si hemos diagnosticado una esquistosomiasis, pues este paciente deberíamos derivarlo a urología. En el caso de encontrarnos una hepatitis activa, el procedimiento habitual es realizar una teleconsulta a digestivo que habitualmente amplía la analítica con otros marcadores y se citan ellos mismos al paciente. En el caso de que la radiografía de tórax con un Mantux positivo constatemos una tuberculosis, pues este paciente se derivaría a neumología. Otro tipo de infecciones como VIH, treponema, etcétera, pues estos pacientes se mandarían a enfermedades infecciosas. Como conclusiones e ideas para llevarnos a casa, vamos a destacar 6. En primer lugar, es fundamental realizar una buena anamnesis e historia clínica. Esto es importante en todos los pacientes, pero especialmente en este tipo de personas en los que es muy importante también la barrera tanto idiomática como cultural que pueda haber entre nosotros. Por lo tanto, sería fundamental romper esas dos barreras para mejorar la relación médico-paciente. En cuanto a las pruebas complementarias que se solicitan, pues por protocolo se realiza un estudio básico con analítica completa y Mantux a todas estas personas y en función de la sintomatología y de los resultados se valora realizar otro tipo de pruebas. Según el resultado de estas pruebas, habría que valorar la derivación a atención hospitalaria si es necesario, como acabamos de comentar. Una vez realizado todo este proceso, se elabora un informe final con el resultado de las pruebas, de la exploración, para que así conste en su historia, por si lo necesita el paciente, y para dejarlo registrado en su historia de salud digital y que una vez sean derivados a su médico de atención primaria,
que es quien le va a realizar el seguimiento, pues puedan tener claramente las patologías y el tratamiento de cada uno. También, última cosa a destacar, este protocolo no es necesariamente de uso en pacientes del centro de refugiados, sino que podría ser implementable en otro tipo de pacientes inmigrantes.